Esto es Culturízate, curtiendo y culturizando mentes por toda la ciudad de Bogotá. Sean todas y todos bienvenidos. Sergio Ortiz y este es un programa que se propone derrumbar estereotipos sociales, transformar imaginarios de la mano de diversidad de invitados del ambiente musical, artístico, académico, entre muchos otros. El día de hoy nos adentraremos en la propuesta de educación popular adelantada por el Grupo de Trabajo en Educación Popular, los 12 Juegos, quienes desarrollan un proyecto educativo de Predicfes popular en la localidad de Suba. Me acompaña mi compañera Isabel. Muy buenas tardes, Isa. Muy buenas tardes, Checho, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Culturízate. El día de hoy, con el fin expuesto pues por mi compañero Checho, pues vamos a hablar del Grupo de Trabajo de Educación Popular Los 12 Juegos. Para hablar sobre eso se encuentra un miembro de este grupo, su nombre es Santiago. Bienvenido a Culturízate, Santiago. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, Santiago. Bueno, como es costumbre en Culturízate, pues primero iniciamos con una cancioncita para amenar, que es viernes. Vamos a rodar una canción que nos tiene aquí el máster preparada. Con su canción La Perfección, y ahora entraremos en materia empezando con Santiago. Quisiéramos que nos cuente un poquito de usted a qué se dedica, compañero.
Bueno, yo soy ahorita pues egresado de Lingüística de la Universidad Nacional y me desempeño actualmente como docente en un instituto de validación. Paralelo a eso, pues me dedico justamente a ser tallerista de lectura crítica en el Predicfest Popular de Suba. De acuerdo, compañero. ¿Y cómo es que nace este proyecto de educación popular? Bueno, este proyecto de educación popular nace principalmente como respuesta a la necesidad que tienen pues los sectores populares de presentar justamente las pruebas de estado en un primer lugar, en un primer momento del año lectivo de 11 y en un segundo momento de acceder a la educación superior. Como sabemos, pues la brecha de desigualdad en Colombia es muy grande, ¿sí? La desigualdad en todos los aspectos y el aspecto educativo no se queda atrás, ¿sí? Sabemos que solo un sector de la población con cierto capital cultural logra acceder a las instituciones de educación superior públicas, ¿sí? Y los que tienen el capital económico acceden pues, a las privadas, ¿sí? Entonces justamente queremos subsanar esa necesidad en una primera instancia, esa sería pues nuestra misión pragmática, ¿sí? Y a la par queremos fomentar el pensamiento crítico. De acuerdo, al principio del programa alcanzamos a escuchar un fragmento de la canción de los prisioneros, el baile de los que sobran, de acuerdo, gracias por la ayudita. Y entonces, pues esta canción está relacionada, según entendemos, con el nombre que tiene el grupo de trabajo en educación popular, los 12 juegos. ¿Podría Santiago contarnos un poquito de dónde nace ese nombre y cuál es la relación con esta canción? Claro, en la estrofa donde aparece esta cuestión de los 12 juegos justamente hace referencia a los años de la vida escolar, ¿cierto? Entonces nos referimos pues a todo el tiempo que uno como niño, como joven, invierte dentro de la escuela, ¿sí? Pero que muchas veces lo que se le propone a uno en la escuela no corresponde con las necesidades de la realidad o no corresponde con los sueños que tenemos pues en nuestra juventud, ¿sí? Entonces justamente frente a esa exclusión que se maneja, que presenta la canción, ¿sí? A otros les enseñaron secretos que a ti no, ¿sí? Es que nosotros proponemos el nombre como para, ¿sí? Hacer referencia a esa cuestión de la desigualdad. De acuerdo, Santiago. Bueno, cuéntanos, Santiago, ¿cuánto tiempo lleva trabajando este grupo de trabajo de educación popular? Bien, desde mi trayectoria personal llevo 2 años con el proceso, ¿sí? Pero el proceso como tal lleva 8 años, ¿listo? En la localidad, ¿sí? Para mantenerse todo este tiempo pues en la localidad, el proceso ha tenido relevos generacionales, ¿sí? Y eso es importante porque, bueno, la gente que está ahorita no es la misma de antes, pero el proceso se mantiene en la localidad. De acuerdo, ¿y cómo se gestó principalmente pues para que se haya generado como una autosustentabilidad del proyecto y se mantenga en este momento, pues como tú nos cuentas, con autorrelevos de las mismas personas que se han mantenido en el proyecto? Bueno, ha sido difícil porque como con todos procesos sociales hay altibajos, ¿cierto? Hay momentos muy buenos y hay momentos de vacas flacas, pues, ¿sí? Básicamente, la cuestión de los talleristas, que son como que el eje central, ¿sí? O sea, los que dinamizan los espacios, pues se había procurado que fuera producto del mismo proceso, es decir, que los educandos que habían tenido su proceso ahí se convirtieran en talleristas, ¿sí? Pero hace 2 años se abrieron convocatorias abiertas para que todo aquel interesado en aportar su granito de arena, pues, en hacer su trabajo voluntario ahí, pues lo hiciera, ¿sí? Yo entré con esa oportunidad que se abrió y pues no, ahorita estoy muy contento con el proceso. De acuerdo, y ¿podrías contarnos los principios pedagógicos por los cuales se rige la propuesta? O sea, aparte de obviamente el autorrelevo, la autosustentabilidad del proyecto y pues obviamente el hecho de que la educación llegue a los sectores más populares. Sí, eso de los principios es una cuestión muy importante. Y tenemos 2 tipos de principios fundamentales. Tenemos unos principios pedagógicos y unos principios políticos, ¿listo? Entre los principios pedagógicos, entonces caracterizamos ante todo la pedagogía de la pregunta, es decir, la generación de problemas, ¿sí? De debates desde la pregunta, ¿sí? Eso me parece muy importante porque no es el generar los contenidos directamente, sino el generar los contenidos a través Sí, como del pensamiento crítico, ¿sí? Generar como un cuestionamiento en la persona para que ellos a través de eso pues generen su propia perspectiva, ¿no? Obviamente. Claro, y en ese sentido también privilegiamos el diálogo de saberes. Sabemos que
si bien nosotros tenemos un recorrido como talleristas dentro del ámbito académico que nos permite tener un manejo, un bagaje alrededor de ciertos temas, reconocemos que los chicos tienen sus experiencias, sus saberes previos, producto de sus experiencias personales, ¿sí? Y eso es valioso para el proceso educativo. Entonces, por eso enarbolamos pues uno de los principios pedagógicos, que es el diálogo de saberes. Otro importante es el conocimiento situado, es decir, todo conocimiento, ¿sí?, debe responder a unas necesidades sociohistóricas contundentes, concretas, ¿sí? Y ese mismo principio nos conduce al cuarto punto pedagógico, que sería el de la territorialidad. ¿Listo? Entonces las temáticas también van ancladas justamente a las preocupaciones territoriales que tenemos allí. ¿Sí? Lo que tú básicamente nos estás diciendo es que se hacen como actores sociales para que ellos puedan responder a las necesidades de su territorio. A partir de eso, pues. Correcto, sí. Uno de los objetivos del PREICFES, que olvidé mencionar, es justamente tener una incidencia contundente dentro de la territorialidad. Santiago, un poquito acá para los oyentes y para quienes no son muy versados en este lenguaje de las ciencias sociales, ¿qué se entiende como por territorialidad y cómo se hace el manejo de este trabajo con los estudiantes o educandos, que denomina el proyecto? Sí, ante todo la distinción entre educador y educando, sí, rompemos con esa terminología de docente, maestro, estudiante o alumno, sí, que tiene unas connotaciones, sí, y pues bueno, la territorialidad la entendemos como la apropiación del espacio en el que actuamos y en el que vivimos, en el que desarrollamos nuestra cotidianidad, ¿sí? Y comprendemos que estos espacios deben y pueden politizarse, ¿sí? Y es justamente pues parte de nuestra apuesta. Creo que eso nos conduce al otro pedazo, ¿no? ¿Cuáles son los principios políticos? Evidentemente. Como talleristas asumimos ciertos compromisos, ciertas responsabilidades políticas y son muy características dentro de nuestra organización como tal, ¿sí? Recordamos que nosotros somos el grupo de trabajo en educación popular, que somos el grupo de talleristas que dinamiza no solo el PREICFES Popular de Suba, ¿sí?, sino los espacios de el preuniversitario, que incluye preuniversidad nacional y preuniversidad pedagógica, y bueno, ya los demás talleres y sesiones de formación que comprenden Deconstruyendo Géneros y La Huerta. Más adelante hablaremos de eso con más calma. Pero abordémoslo de una vez, Santiago. Sí, es que quería hablar de los principios políticos. Ok, también. Dale primero entonces a ese pedazo y después pasaremos sobre los ejes que son deconstrucción de género, creación literaria y la huerta. Correcto, listo. Bueno, uno de los principales principios políticos que me parece a mí que es fundamental y que caracteriza a nuestra organización es la horizontalidad, ¿sí? Justamente procuramos evitar los personalismos, procuramos evitar, ¿sí?, las jerarquías, ¿sí? Le apostamos justamente a que todas las opiniones dentro del espacio asambleario sean escuchadas y sean tenidas en cuenta, ¿listo? Y que todas las decisiones que se tomen correspondan al sentir colectivo. Eso sería el término de la horizontalidad. También proponemos la autonomía y la autogestión, ¿sí? Entonces no estamos supeditados a los intereses ni de ninguna institución privada, ONG o ninguna institución pues distrital, pública, estatal, ¿sí? Otro principio súper importante es el de la solidaridad entre talleristas y los talleristas con los educandos. También pues buscamos establecer lazos de solidaridad, de horizontalidad, de igualdad. Uno muy importante, la crítica y la autocrítica, ¿sí? Hay que estar, eso es muy dialéctico y es muy importante porque, bueno, uno como ser humano la va a embarrar a veces, ¿sí? Y es importante tener en cuenta pues estas retroalimentaciones personales y del proceso. Por último, entonces tendríamos el compromiso y el trabajo colectivo, que pues bueno, las responsabilidades que se asumen se deben procurar cumplir. ¿Listo? De acuerdo, y ahora sin adentrémonos en los ejes temáticos como es la deconstrucción del género o la creación literaria, ¿cómo se hacen estos trabajos desde su proyecto de trabajo popular, de educación popular? Listo, entonces, paralelamente al espacio de PREICFES, que cabe resaltar, pues se asemeja un poco a los PREICFES tradicionales, es decir, tiene los componentes de lectura crítica, sociales, química, física, biología, ¿sí?, que se ven normalmente, ¿sí? Nosotros tenemos un espacio los sábados a la mitad, que sería como los espacios transversales. Desde los espacios transversales, entonces nosotros lo que proponemos son otros temas y otras propuestas en las que se desarrollan justamente los trabajos críticos y territoriales. Ahí entran justamente los espacios de Deconstruyendo Género, dinamizando pues estos espacios de tertulia, ¿sí?
Justamente el de Deconstruyendo Géneros busca hacer una reflexión alrededor de la sexualidad, de los roles de género, ¿sí? Y de las relaciones sociales que llevamos, sociales y afectivas, ¿sí? Eso me parece muy importante y es un trabajo muy bueno que se ha desarrollado con los compañeros y con los talleristas. ¿Y cómo nació pues esta propuesta también de construcción de género? ¿Alguien lo propuso dentro del equipo o vino por parte de algún educando, digamos? Mira que fue un trabajo conjunto bien interesante. En uno de los colegios de la localidad hubo alguna vez un problema por el uso de los uniformes, ¿sí? Ahí habían involucrados pues educandos de nuestro proceso y como talleristas, en esa época yo todavía no estaba, pero me han comentado cómo ha sido la cuestión, los talleristas entraron a dinamizar una actividad que era un día de cambio de uniformes. Sí, entonces los chicos iban con el uniforme de las chicas, así con falda, jardinera, medias, y las chicas iban con el uniforme de los chicos, chaqueta, blazer, corbata, ¿sí? Entonces fue un ejercicio muy interesante que rompió con muchos esquemas dentro del colegio, que fue muy polémico, ¿sí? Pero que dio pie a que se abrieran esos espacios de reflexión dentro de nuestro proceso. Claro, no, el hecho del intercambio de roles dentro de los adolescentes pues también permite como ver otras perspectivas y pues no generar tantos prejuicios, ¿no? Más en la sociedad actual. Bueno, cuéntanos respecto al proceso también de creación literaria y de la huerta que llevan allí en el grupo. Listo, desafortunadamente el proceso de creación literaria lo tenemos en pausa por ahora, estamos trabajando para cualificarnos un poco más y establecer como una población un poco menos fluctuante. Y en cuanto al espacio de huerta, ese sí es genial, debo reconocerlo. Justamente como complemento a las sesiones de biología y aprovechando un espacio que teníamos abandonado al lado, hemos desarrollado una huerta, ¿sí? Que ha implicado mucho trabajo, pues trabajar la tierra no es fácil, pero que realmente ha sido muy satisfactorio, tanto para nosotros como talleristas, como para los educandos, ¿sí? Entonces, pues cultivamos diferentes tipos de plantas, aromáticas, medicinales, comestibles, ¿sí? Y en el proceso, pues discutimos acerca de los problemas del campo y de la ciudad y también, pues los problemas del desarrollo. De acuerdo, ¿y cómo obtuvieron el espacio pues de la huerta y el espacio físico que ocupa el grupo de trabajo? Bueno, eso es... Esa también es otra historia bien buena. Bueno, entonces la retomaremos más adelante. De la localidad de Antonio Nariño, recuerden que pueden sintonizar el programa a través de Facebook en @L nuestra emisora o descargando la aplicación gratuita My Turner Radio.
y seguirnos también en el proceso de emisora comunitaria emergente de Chapinero, @emisora 60 Vox. En la sección anterior abordamos de forma general las propuestas que desarrolla el GTEP, Grupo de Trabajo en Educación Popular, los 12 juegos. Ahora en nuestra segunda sección queremos adentrarnos específicamente en lo que se trata el proyecto de Predicfest Popular Santiago. Entonces, cuéntenos en primera instancia un poco del espacio en el cual se desenvuelve este proyecto, que es Chipacuy, tengo entendido, allá en Suba, cómo se consiguió este espacio. Listo, bueno, Chipacuy ahorita se considera pues, básicamente y muy burdamente es un salón comunal, ¿listo? Pero entonces, ¿qué sucede? Voy a contar rápidamente la historia de Chipacuy. Cuando la urbanización Compartir construyó pues toda esta sección, construyó algunos salones comunales pues para los edificios, ¿listo? Hubo una disputa entre juntas de acción comunal y el espacio quedó abandonado, ¿listo? Cuando queda abandonado el espacio se convierte entonces en un foco de delincuencia y pues de expendio de drogas y etcétera, etcétera, ¿sí? Lo cual vino en detrimento del espacio y es grave porque queda el espacio justo al lado de el colegio de bachillerato y al lado del jardín infantil de Compartir. Claro, genera otras problemáticas adversas al territorio. Sí. Genera problemáticas muy adversas frente al territorio. También teniendo en cuenta que había ahí un espacio verde, sí, entonces era también foco de malos olores, de plagas, y justo era al lado del parque de los niños. Entonces, llegan varios grupos, varios colectivos culturales de la misma localidad, del mismo barrio, ajenos a las juntas de acción comunal que estaban, pues, concentradas en sus disputas de ego, ya saben cómo son algunas acciones comunales, y reivindican el espacio, ¿sí? Reivindican el espacio y se lo toman haciendo uso en ciertas ocasiones de la fuerza, ¿sí? Para ir en contra pues de los expendedores de droga, de los habitantes de calle que se habían tomado el espacio pues para hacer de las suyas ahí. Evidentemente esto crea disputas, sí, hay amenazas, hay intercambio de palabras, sí, y cuando se empieza a utilizar el espacio para actividades comunitarias, el espacio es atacado repetidas veces, sí. Si no se llegó a un consenso como para que empezaran ese tipo de actividades por parte de la comunidad y pues quienes cogieron el espacio en cierta forma. Sí, no, pues es que el espacio estaba ocupado por expendedores y toda esta cuestión, entonces pues Grupo atacó cuando se empezó a usar el espacio. Atacaron y se robaron varias cosas en 2 ocasiones. ¿Hace cuánto fue eso? El último robo fue el año pasado. O sea, no fue hace mucho en realidad. No fue hace mucho en realidad. Sí, bueno, siempre es un problema grave. Hemos tenido que invertirle pues al espacio pues en seguridad y todo esto, pero entonces es un espacio completamente autónomo y autogestionado, ¿sí? Y somos los colectivos de Suba Compartir, no solo el GTEP, los que hemos pues reivindicado el espacio y hemos recuperado pues el espacio como tal. De acuerdo, respecto a lo que tú me dices, ¿no han acudido de pronto a otro tipo de autoridades aparte de pagar seguridad privada y ese tipo de cosas, pues o si se ha buscado ese tipo de alianzas de alguna u otra manera o hay algún rechazo? La efectividad de la institucionalidad muchas veces se puede poner en tela de juicio, ¿cierto? Y pues la policía en realidad no es que haya ayudado mucho. Sí. Contamos ahí con una vecina que se la pasa paseando 2 perritas todo Mándele el saludos, día. mándele saludos. Un saludo para la vecina. La vecina patrullera. Y ella nos mantiene al tanto de lo que sucede en el espacio cuando no estamos. Bueno, retomando ya nuevamente el tema, cuéntanos ya la temática del Predicfest Popular, ¿no? ¿Hace cuánto empezó como tal el Predicfest, aparte de ya del espacio comunitario del grupo? Bien, el Predicfest como tal lleva 8 años. Entonces, como ya les había comentado, pues han habido relevos generacionales. El proceso como tal se estuvo moviendo por diferentes espacios en Suba durante estos 8 años, hasta que hace aproximadamente 4 años llega y se instala en el Centro de Educación Popular Chipacuy. ¿Listo? Ayudando también a reivindicarlo. Pero se había movido por diferentes salones comunales, San Carlos, Lisboa. Santiago, una pregunta que yo podría tener es, digamos, ¿cómo empieza ese proceso de consolidar una propuesta de educación popular y cómo se logra que la gente lo conozca y llegue, que acuda, lo acepte? ¿Cómo se hace ese proceso, Santiago? Bueno, es un proceso difícil. Ante todo hay que tener a los talleristas, ¿sí? Gente dispuesta a aportar su tiempo durante los sábados y los domingos en la mañana para dar clases sin ninguna remuneración, ¿sí?
Teniendo una vez eso, que bueno, en universidades públicas se puede conseguir. ¿Ahondamos los desocupados en la pública o qué? Personas emprendedoras que quieren transmitir sus Eso era más bonito, el conocimientos, sí. emprendimiento. El emprendimiento, ¿cómo De no? Sí. acuerdo. Sí, porque levantarse temprano un sábado, déjenme decirles Cosa que fuerte. no es de desocupados, no somos vagos. De acuerdo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, la publicidad, ¿cierto? Entonces, que yo diría que es más bien propaganda, pero bueno, ese debate puede dejarse para otro momento. Simplemente vamos a los colegios y difundimos la información, ¿sí? También contamos con propaganda en físico, ¿sí? Entonces, ¿Flyers o qué? flyers, sí. Ujú. Procuramos diseñar los flyers a principio de año y los pegamos a los alrededores de los colegios, ¿sí? Por fortuna, ya los 8 años de proceso han dejado una huella en los colegios de la localidad, ¿sí? Bueno, de esa parte de la localidad, de ese sector, entonces el voz a voz es muy fuerte. Entonces los chicos saben que todos los años va a haber Predicfest Popular y le pasan la voz a los chicos de 10º, a los chicos de 9º. Se han tenido buena acogida en el Hemos territorio. tenido muy buena acogida, sí, y eso es muy gratificante realmente. ¿Y solamente asisten personas del territorio, digamos, de compartir o acuden otras personas pues, de la localidad de Suba, pero de otros barrios? También acuden personas de la localidad como tal e inclusive personas de otras localidades que se sienten muy interesadas pues en lo que sucede en el proceso, sí. Yo quería añadir algo más y era que no, la cuestión de que el Predicfest sea gratuito y alternativo llama mucho la atención y ahí también está pues parte de la buena acogida que tenemos. Santiago, creo que el Predicfest, fuera de los componentes convencionales, también incorpora unos componentes como es memoria, conflicto, construcción de paz, o bueno, otros componentes que no son los normalmente incluidos en una parrilla, bueno, en lo que se trata un Predicfest convencional. Entonces quisiera que nos contara un poquito de estas formas o componentes que incorpora el Predicfest y que no son pues tan normales. Claro que sí. No, pues en aras de la construcción del pensamiento crítico, pues necesitamos aportar nuevas temáticas, ¿cierto? En un Predicfest privado, en un preuniversitario privado, nunca va a encontrar temáticas de este tipo porque la función de estas instituciones es otra realmente, ¿sí? Nosotros, pues en aras del pensamiento crítico, justamente buscamos abrir estos espacios para tratar debates, para tratar temas álgidos, ¿sí? Que puedan ser verdaderamente efectivos en la trayectoria personal de los chicos, ¿sí? Justamente el espacio de Construyendo Género se ocupa de todas estas cuestiones de las relaciones sexoafectivas, de las identidades y los roles de género, ¿sí? Que son muy importantes, sobre todo en la adolescencia, cuando uno está descubriendo nuevas, pues las formas de querer, ¿sí? Las formas de relacionarse con los demás. También tenemos espacio justamente ahí para las sustancias psicoactivas, ¿sí? Que también es un tema súper importante para los chicos. También tenemos justamente, y más con la coyuntura de últimamente, el espacio de construcción de paz, muy orientado también como a la cuestión de la resolución de conflictos, ¿cierto? Sobre todo a través del diálogo. Y estas últimas sesiones que hubo de taller de construcción de paz fueron muy interesantes porque los talleristas que colaboraron en esta cuestión integraron la cuestión del cuerpo dentro de eso. Bueno, Santiago, pero entonces no nos adelantemos, que creo que queremos abordar un poquito más a fondo ese tema en la siguiente sección del programa. Bueno, en este momento vamos a ir con una canción, ¿sí? Y vamos a retomar la tercera parte del programa. Ya continuamos. Más clases,
Desde niño comprendí, siempre fui así, siempre tuve el hockey esquina ahí dentro mío. Parceros y parceras, retomando con Culturizarte, con nuestro invitado a los 12 juegos, queremos que nos hables un poco a profundidad respecto a cómo abordan la enseñanza del componente de memoria, conflicto y construcción de paz. Bueno, vamos a retomar el tema que venimos ya conversando. Listo. La cuestión de la memoria y la construcción de paz, justamente ahorita por la coyuntura, es supremamente importante. Debido al componente de ciencias sociales, como diagnóstico, nos dimos cuenta que los chicos en realidad desconocían mucha de la historia reciente y antigua de nuestro país, ¿sí? Justamente son chicos que nacieron durante la era Uribe, ¿sí? Entonces, como que la visión que ellos tienen de la historia todavía está un poco sesgada, ¿sí? Ahí entra el componente de memoria. Gracias pues al trabajo conjunto con otros compañeros, eso es muy bueno porque el espacio se da para esta clase de dinamismos, el trabajo conjunto con otros compañeros de otros procesos ha permitido realizar tertulias justamente alrededor del tema de la memoria, ¿sí? La memoria acerca del conflicto armado, ¿sí? Y cómo se llegó a lo que se llegó históricamente en Colombia sin emitir juicios, ¿sí? Sino mostrando realmente cómo son los hechos, ¿sí? Para luego tener una contextualización de qué fue lo que pasó recientemente con la firma de los acuerdos de paz y cómo muchos de los problemas que se pretendían solucionar de parte y parte no se han solucionado, sino que siguen pendientes y son luchas y banderas que es preciso tomar en este momento histórico y que es preciso abanderar. De acuerdo, según lo que tú me indicas, pues está muy relacionado, ¿no?, a lo que me hablabas acerca de la formación de ciudadanos políticos, ¿no? Esto permite también que ellos tomen como su propio partido y asimismo a partir de, pues, del conocer su historia, ¿sí?, del conocer distintas perspectivas, pues asimismo puedan ellos, sí, pues también empezar como su propio proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, cuéntanos, ya a nivel pedagógico, ¿cómo consideras tú, sí, que la pedagogía aporta, sí, en la construcción de paz, sí? Bueno, Pues, en ese aspecto yo, pues bueno, ya tendría que hablar de una forma muy personal, ¿sí? Creo que la pedagogía es una herramienta revolucionaria muy importante y creo que es una de las más contundentes, ¿sí? Porque la pedagogía nos permite concebir otras formas de acercarnos al otro, ¿cierto? Y el otro no es un otro igual a nosotros, sino que siempre va a ser un otro diferente, ¿sí? Y las diferencias que surjan ahí, las tensiones que surjan ahí, debemos saber sobrellevarlas, debemos saber solucionarlas y debemos saber caminar juntos, ¿sí? Todos como seres humanos, ¿sí? Entonces como que no es enseñar en realidad, sino es dinamizar conocimientos, ¿sí? Y creo que la posibilidad de saber escuchar al otro y poder hacer una contrarréplica respetuosa es una cuestión fundamental. de acuerdo, es decir que bueno, ¿tú consideras que esta forma de enseñanza, pues notablemente en el sector popular, es también como una forma de resistencia en que las personas pueden de cierta forma ejercer, o sea, su pensamiento, sus derechos, o sea, según lo que tú nos indicas? Totalmente. De acuerdo, querido Santiago. Démosle paso a una última cancioncita, yo creo que nos acercamos al final del programa, la conversación ha estado muy bonita, entonces vamos con Marmotas en el bar. Ruédelo. Que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Viva la anarquía. Desde niño comprendí, siempre fui así, siempre tuve el hockey esquina ahí dentro mío. Dios me quiso pero me cayó mal desde el principio. Intentaron educar como un puto tipo fino pero no saludar con respeto al profesor me da asco. Paga autoridad, rap de hardcore impacto con mi mal vocabulario. No ser abogado para tener un buen salario. Domesticación, prefiero autogestión. Tu puto control, rock and roll el descontrol. Vos muérete y métete a estudiar en una cárcel. Y si se aburren bailen y bailen cobardes. Sigan viviendo su mentira. En el fondo lo sabemos, una estafa la maldita vida que te ofrecen. Estos burgueses juegan, prostituyen mentes débiles. La educación se basa en la figura de poder. Un profe que te dice lo que no se debe hacer. Nunca pude respetar tu forma de interpretar. La forma en que se educa es la puta autoridad. Economía desigual, educación de clase. Hacen enlace con acciones que no nacen de tu deseo más interno, antisubalterno. El esquema de obediencia no tardaron en meternos en nuestras mentes. Deformaron los cerebros, unos cuantos para ser ricos, los demás para ser obreros. Que chuchas esa mierda de la puta educación. A nosotros nos parece otra forma de control. Quieren que todos sean uniformes y se casen. El mismo pensamiento divino
dividido por la clase. Algo como personal, lujo de control social, lejos del colegio y la crianza familiar. Esta educación es pura sumisión, la familia y el colegio mecanismos de control. Este cotidiano de tu puto aburrimiento, pero funcionales manteniendo sus cimientos. Moral establecida de lo bueno y lo malo, son para que no acabe tu sistema autoritario, ni cagando estatal, ni tampoco privada. Así que hay educación, tiene que ser libertaria. Ni siquiera me trataban por mi nombre, a la puta inspectoría por desorden, sucia la cotona y la camisa afuera. Llegaba el hondo como de una guerra a la casa, no hacía las tareas, la guitarra era mi primera dama. Nunca bueno para las matemáticas, cachaste la temática, a tu educación le taché la maldita suástica. Me defino como una marmota loca, buena para mota, bueno para rascar su bola. Se divierte haciendo música en la zona, roll y roll, las mejores notas se controlan sin estudiar la cosa. Mi actitud es fea para la sociedad, para mí la sociedad una eterna fealdad. De anarquía, mi sueño en vida, nos vienen a golpear los de policía. Enseñan a competir, lucha por no repetir, la competencia sana se trata de mentir. Ante la autoridad los cabros son compañeros, pero en el recreo la choreza lo primero. Eso es lo que provoca la sociedad está loca, educación autoritaria, conducta que te coloca aburrido y condenado, todo el día estar sentado, escuchando y aprendiendo cómo ser un adaptado. Pero con muchos cabros nos fuimos cuestionando, el capitalismo educa utilizando al Estado. No cuestiones, no analices, solo tienes que aprender, así es como te educan en base al puto poder. Yo desde adolescente siempre tuve presente que el colegio ocultaba lo que de verdad se siente. Por cuestionar tu orden me mandaste a inspectoría y te dije chupa el pico y que viva la anarquía. Esta educación es pura sumisión, la familia y el colegio mecanismos de control. Este cotidiano de tu puto aburrimiento, pero funcionales manteniendo sus cimientos. Moral establecida de lo bueno y lo malo, son para que no acabe tu sistema autoritario, ni cagando estatal, ni tampoco privada. Así que hay educación, tiene que ser libertaria. Joselito, usted ha sido llamado a la oficina del director para comunicarle que ya tiene 14 páginas de anotaciones negativas. Su permanencia en este establecimiento educacional está más débil que nunca. Las razones son varias, según notificado por sus profesores. Usted no respeta su autoridad, cuestiona recurrentemente la materia de las clases. Además está continuamente escupiendo y rayando las paredes del patio y la sala con una extraña letra A. Bueno, queridos enfermos y enfermas, esto es Culturízate. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos aprovechar para agradecer a Santiago por venir y contarnos toda la enriquecedora experiencia del GTEP. Ha sido muy bacano escucharlos y consideramos que es vital visibilizar este tipo de trabajos y abrir un debate en la opinión pública sobre la importancia que estos espacios tienen en la construcción de conocimientos no hegemónicos, es decir, no convencionales, no del poder, que se construyan desde lo local y que respondan a las necesidades concretas de los territorios, a su entendimiento y a la construcción desde un trabajo colectivo de los mismos. Es cierto, y asimismo vale recalcar que la educación popular y autogestionada es imprescindible en la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y que participen activamente, reconozcan sus derechos y hagan sociedades más justas. Muchas gracias, Santiago. Si quiere aprovechar para hacer alguna invitación a todas las personas que nos estén oyendo para que lleguen a sus procesos pedagógicos, este es el momento, querido. Listo, ante todo invitarlos pues a todos los estudiantes de grado 10º y 11, ¿sí?, a vincularse a los procesos de educación popular. El Pre-ICFES Popular de Suba no es el único, ¿sí? Hay Pre-ICFES populares en casi todas las localidades de Bogotá. No está de más que averigüen cuál es el proceso de educación popular más cercano a ustedes. Todos son gratuitos, alternativos y muy ásperos. También invitarlos a las actividades que vamos a hacer en el Centro de Educación Popular Chipacuy en Suba. El día de mañana tendremos una obra de teatro, El Monte Calvo. Se va a repetir la próxima semana, de mañana en 8, ¿sí? Es la primera temporada. Y pues a las actividades de huerta de todas. Santiago, ¿cómo se encuentra el grupo de trabajo en Facebook para que la gente los ubique y encuentre esta programación o estos temas de interés? Listo, eso es muy importante. Entonces, en Facebook la página del GTEP es Grupo de Trabajo en Educación Popular, los 12 Juegos. El Pre-ICFES el perfil del Pre-ICFES es Pre-ICFES Popular de Suba, PIP de Suba. También está la página en Facebook del Centro de Educación Popular Chipacuy, CEP Chipacuy. ¿Listo? Todos invitados a darle like a la página y muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Entonces, queridas mentes y dementes, gracias por haber hecho parte de Culturízate, un programa hecho por Radio 60 Vox con el apoyo de la emisora La Nuestra de la localidad Antonio Nariño. No olviden sintonizarnos el próximo viernes, estaremos endulzando sus oídos con un álgido debate sobre género, no se lo pierdan.
Recuerden que pueden sintonizarnos en vivo a través de @L nuestra emisora y seguirnos en @emisora60vox. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.